hermanos, continuar con lo que estábamos viendo del libro de Hebreos, que estamos casi al final, y habíamos estado viendo las dos reuniones pasadas sobre la carrera de la fe. Cómo esta carrera la han corrido muchos hermanos en la fe y han podido terminarla. Y también la corrió especialmente nuestro Señor Jesucristo. Porque Él la corrió, nosotros podemos hacerlo. Porque todos estos hermanos se mantuvieron mirando al Señor, pudieron también hacerlo. Y nosotros hoy estamos corriendo esta carrera de la fe. Y veíamos que Hebreos 12 nos daba ciertos requisitos en estos primeros versos para poder correr esta carrera. Veíamos que hay que correrla sin peso, sin pecado, despojándonos de todo peso y de todo pecado, con los ojos enfocados siempre en Cristo, mirándole a Él, contemplándole a Él, al autor y consumador de nuestra fe. Y también veíamos la reunión pasada que toda esa carrera va acompañada de ese proceso de instrucción de nuestro Padre de amor, que va enseñándonos, educándonos, corrigiéndonos, y que lo miremos a Él para que no desmayemos mientras corremos esta carrera. Pero hoy día vamos a seguir con los versos. Vamos a ir al verso capítulo 14 del capítulo 12 que hemos estado viendo. Y en el capítulo 12, verso 14 dice, voy a leer desde los dos últimos versos en que nos quedamos la vez pasada, amados hermanos. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Que en esa carrera, si nos hemos desanimado, si nos hemos debilitado, que volvamos a levantar nuestras manos en acción de gracias, reconociéndole al Señor, fortaleciendo nuestras rodillas en oración y volver a encaminarnos en esas sendas del Señor, en donde todo lo que está cojo, lo que está saliéndose del camino, se vuelva a encaminar. Y el verso 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que en esta carrera de la fe, amados hermanos, nos es necesario seguir la paz y también seguir la santidad. La paz es buscar esa paz del Señor. Queremos ir a Romanos, al libro de Romanos 12. Deje marcado ahí Hebreos para poder regresar. Es muy importante anotar los versos bíblicos para nosotros poder regresar y meditarlos nuevamente. En el capítulo 12, en el verso 17, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay situaciones, hermanos, que muchas veces no se concilia la paz ni se puede estar en paz. Pero dice, en cuanto depende de uno, usted puede mantener la paz. Dice, en todo aquello que dependa de nosotros, estad en paz. Dice el verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo,
sino vence con el bien el mal. Dice que nosotros sigamos la paz. Seguir la paz, no estar buscando pagar mal con mal o tratar de vengarnos. Eso le corresponde al Señor. A nosotros nos corresponde caminar en sus caminos, más bien pagar con bien el mal. En todo lo que depende de nosotros, mantener la paz, dice, con todos los hombres, no solo con la familia de la fe, con la familia natural, dice la paz con todos los hombres. Y no es del cristiano en ninguna situación buscar venganza, porque la palabra nos enseña en diversas porciones que el Señor es el que hace justicia. Nosotros no tenemos que buscar eso. Él es nuestra justicia y Él se encarga de hacer justicia en todas nuestras situaciones. Así que es muy importante que en esta carrera nosotros recordemos que seguimos la paz. No seguimos, ¿verdad?, el meternos en ciertas circunstancias, sino el seguir la paz. Y seguimos también la santidad. Seguimos la santidad porque el Señor es santo y por eso nosotros buscamos también ser santos. La palabra nos enseña que es la voluntad de Dios nuestra santificación. Y ese proceso de santificación comienza cuando nosotros nacemos a la vida en el Espíritu y continúa a lo largo de nuestras vidas. Y muchas veces hemos visto esta pregunta: ¿qué es ser santos? Ser santos es ser apartados para Dios. Así que seguir la santidad es perseverar en el camino del Señor y saber que estamos siendo guardados para Él y que ese proceso de santificación, de volvernos más a Dios, de guardarnos más para los propósitos de Dios, es continuo en la vida de cada creyente. Y es muy precioso porque la palabra nos dice en Tesalonicenses que esta es la voluntad de Dios, que nos santifiquemos. Vamos a ir a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. En el verso 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Así que esa es la naturaleza del Padre, ese es el proceso que Él comienza en nuestras vidas y que lo lleva a más, y es apartarnos más para Él y para sus propósitos santos. Nos sigue sacando de todas las cosas de este mundo, nos sigue sacando de todo aquello que no le glorifica a Él. ¿Para qué? Para caminar más en aquello que Él tiene para nosotros. Así que en esta carrera nosotros también estamos siguiendo esa paz y siguiendo esa santidad que dice: sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, vamos a ver el verso 15, hermanos. Y este verso 15, en Hebreos hemos visto varias advertencias a lo largo del libro, ¿no? Vimos esa advertencia que no nos deslizáramos, que no nos empezáramos a alejar poquito a poco, un poquito hoy, un poquito mañana, sino que pudiéramos perseverar en el camino de la fe. También vimos de no endurecer el corazón cuando escuchemos la voz de Dios, sino que el corazón pueda estar dispuesto, abierto a recibir la palabra del Señor. Y en esta oportunidad, la advertencia que nos muestra aquí el libro de Hebreos en el capítulo 12, verso 15, dice lo siguiente: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando
alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien. Esa palabra, mirar, tiene que ver con poner mucha atención, y en el original es similar a la palabra atalayar, estar en el atalaya, mirando, sobreviendo, ¿no? Vigilando. Y dice, mirad, vigilad, con mucha atención, no sea que alguno, dice, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Y nosotros sabemos que por medio de la gracia somos salvos. Por medio de la gracia y de la fe venimos a la salvación. No es de nosotros el hacer nada. El Señor lo hizo todo y nos lo da y nos llama a conocerle, a entrar en él. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice Efesios 2. Pero también esa gracia es la ayuda de Dios a lo largo de todos los días de nuestra vida. No solo nos salva, sino es aquello que nos viene en nuestro socorro, en nuestra ayuda para todas nuestras situaciones, para todo lo que debemos hacer, para todo aquello en que nos debemos encaminar. Necesitamos la gracia de Dios y viene la gracia de Dios. Y cuando la palabra dice aquí que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, está hablándonos a nosotros los creyentes que ya hemos puesto la fe en el Señor, pero dice que no sea que no alcancemos esa gracia. Está hablando de esa gracia en la cual nosotros queremos vivir y queremos caminar todos los días de nuestra vida en Cristo Jesús. Y dice que esa gracia abundante, esa gracia que Dios nos da, podemos dejar de alcanzarla si es que brota una raíz de amargura en nuestro corazón. Y esa raíz de amargura se vuelve un obstáculo para caminar en la gracia de Dios, para poder encaminarnos continuamente y usar esa gracia, tener esa gracia en nuestras vidas. No solo dice que se vuelve un obstáculo, esa raíz de amargura, sino que contamina a otros. Mire qué importante lo que está diciendo la palabra. Esa raíz no solo viene y entra en nuestros corazones, sino que va a salpicar a los que están a nuestro alrededor. Qué importante. Y entonces, para poder explicar qué es esa raíz de amargura en nuestros corazones, queremos pensar en un árbol o en una planta, ¿no? En un árbol o una planta. Cuando nosotros vemos un árbol, podemos pensar, ¿qué es lo que alimenta o nutre al árbol? ¿Qué es lo que alimenta al árbol para que el árbol esté sano, fuerte, para que su hoja esté buena, bonita, verde, y para que dé fruto? ¿Qué es lo que sostiene al árbol? La raíz, ¿verdad? El árbol no sostiene a la raíz sostiene al árbol. Vamos a ir a esta porción de Jeremías que conocemos mucho y vamos a refrescarnos con esta porción. En Jeremías 17, el verso 7 y 8. Vamos a leerlo. Gracias, Señor. Dice el verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será
como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Qué lindo. Dice que este es un árbol que es plantado junto a las aguas, junto a la corriente. En esas aguas puras, cristalinas, buenas, va a echar sus raíces. Y ese árbol va a estar tan arraigado en esas aguas saludables, en esas aguas buenas, que ese árbol no solo no va a ver cuando viene el calor, sino que siempre va a tener esa hoja verde y siempre va a dar fruto, aún en el tiempo de sequía. Porque sabemos que en todo ciclo natural viene la sequía. Hay un tiempo de abundancia de aguas y hay un tiempo que el agua escasea. Y cuando venga la sequía, este árbol va a tener sus raíces tan profundas junto a esas corrientes de aguas que va a tener fruto y va a estar verde. Y dice que así es el hombre, bendito el hombre que confía en Jehová. Y podemos ver esta imagen del árbol. Así que cuando la palabra nos habla de la raíz de amargura, es una raíz que se planta ahí en el corazón del creyente y empieza a crecer. Empieza a crecer. ¿Y por qué viene esta raíz de amargura? ¿Por qué es que se causa esta raíz de amargura? Esa raíz de amargura, hermanos, puede venir por muchas razones a nuestro corazón. Puede venir por alguna frustración que tenemos en nuestra vida. Puede venir por una ofensa recibida de alguna persona o de algunas personas. Vamos a poner los dos casos. Puede ser que directamente alguna persona nos ha querido ofender, o puede ser que ni siquiera se dio cuenta, pero nos ofendió. Y eso, sea la frustración grande, sea la ofensa, eso causa una herida en el corazón. Y cuando esa herida no es sanada en el momento o no es sanada como se debe y van pasando los días, esa herida se vuelve resentimiento en nuestros corazones. Y fíjese cómo es el significado de esa palabra resentimiento, porque el resentimiento significa que continuamente usted de tanto en tanto, de vez en cuando, usted recuerda esa frustración, ese dolor, ese no haber podido llevar a cabo algo, o recuerda la situación, la ofensa, la herida, y vuelve a sentir todo lo que ha sentido anteriormente. Y eso causa en nuestros corazones que empiece esa raíz, ¿verdad? A causa de esa herida, esa raíz de amargura. Esa raíz de amargura que va de la mano con muchas cosas, que va de la mano con murmurar en nuestros corazones, con la ira, con maldecir de las cosas. Y fíjese qué importante, porque así como cuando somos plantados en Cristo y empezamos a echar raíces en Él, esas aguas de Dios nos alimentan y nos nutren y nos dan vida. Cuando a nuestros corazones
viene este tipo de herida o de frustración en nuestras vidas y no lo podemos superar, así como esas raíces toman las aguas y nos dan vida, cuando empieza a crecer esa raíz de amargura, va a empezar también a contaminar lo que está lleno de vida. Ahora, ¿por qué es importante ver cómo viene esa amargura, amados hermanos? Es importante porque si nosotros permitimos que las ofensas o aquello que nos hiere se quede ahí, la raíz de amargura va a venir. Y nosotros, si hay un propósito de compartir esta palabra, hermanos, esencialmente es para nosotros poder ver nuestros corazones, que cada uno de nosotros podamos mirar nuestro corazón, porque muchas veces estamos más interesados, estoy pensando más en el corazón de mi hermana o de mi hermano, o de... No, es para nuestro corazón, poder ir a lo profundo. Ahora, esa raíz empieza a crecer y tiene sus consecuencias, porque es una raíz de amargura. Y así como las raíces que toman esas aguas de vida nos dan vida, la raíz de amargura, ¿qué es lo que va a producir en nuestros corazones y en nuestras vidas? Amargura. Y esa palabra amargura significa que es algo profundo y que es algo punzante. Ese es el significado de amargura, que es profundo y que es punzante. Cuando uno lo recuerda, entonces duele. Qué importante es conocer esto. Me ha gustado mucho revisar las escrituras de esto. ¿Sabe por qué? Porque entonces puedo revisar mi corazón. ¿Y sabe qué es lo importante, hermanos? Yo no quiero ninguna raíz de amargura en mi vida. Y ruego a Dios que sea para tu vida también. Porque dice que esa amargura trae de fruto, así como las aguas vivas nos dan hoja verde y siempre hay fruto para Dios, así la raíz de amargura también trae un fruto que es amargo y también contamina. Así como la vida se esparce y salpica a otros la vida, así la amargura también salpica a otros la amargura. Y hay muchas cosas que vienen como consecuencia de esta raíz de amargura. La primera es que seca la vida de Dios. Mire, hermano, esto es muy importante. Cuando nosotros empezamos a tener en nuestro corazón resentimiento con algo y con alguien, seca la vida de Dios. No se puede fluir porque está eso ahí, es como una piedra en el zapato, como una piedra en el camino. Uno se cae y se vuelve a caer en eso y no te deja avanzar. Y una de las cosas muy importantes que pude ver en la raíz de amargura es que aún muchas enfermedades físicas vienen de la amargura en nuestra vida. Qué importante que en este día nosotros podamos decidir que no queremos ninguna raíz de amargura en nuestras vidas. Si aún la hemos dejado ahí de tiempos pasados o si se ha originado en este tiempo presente, poder decirle al Señor, no la quiero. Voy a sacarla de mi vida porque nos estorba, nos hace caer, es una piedra. Y la palabra nos dice cómo ser libres de esa raíz de amargura. Vamos a ir a Efesios 4. En Efesios 4, en el verso 30 al 32. Voy a leer los 3 versos. Dice,
Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No contristéis al Espíritu Santo. La amargura es un pecado en nuestra carne, es un pecado de haber permitido que eso entre al corazón y se anide. No podemos evitar una frustración, no podemos evitar una ofensa si viene de afuera, pero sí podemos evitar que eso haya cabida en el corazón y se quede ahí. Y eso contrista al Espíritu Santo. Por eso decíamos que para el fluir del Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y nosotros queremos ser libres de eso, amados hermanos. Queremos que venga la liberación completa de Dios para nuestra vida. Que toda su bendición sea para poder vivir en ella y que no sea estorbada y no tengamos tropiezo de las cosas que nosotros mismos permitimos en nuestros corazones. Así que lo primero que podemos ver es que contrista al Espíritu Santo. Esa es una de las consecuencias que veíamos, ¿verdad? La otra consecuencia que veíamos es que aún muchas veces trae ese consecuencia en el cuerpo físico, porque la amargura es eso, un veneno. Es un veneno en nuestros corazones. Y dice el verso 30, quítense de vosotros, quítense. Porque aquí lo que vamos a ver es que van de la mano. La amargura te trae enojo, hace que tú estés molesto en tu corazón, que tengas cólera, que no te pase lo que sucedió y lo vuelves a vivir y te vienen imágenes vivas de eso. Hace que, dice la maledicencia, decir mal de esa persona, de esas personas, de esa situación, de esas condiciones, y uno está, ¿verdad? Muchas veces maldiciendo. Y hermanos, la palabra, ¿cómo nos vamos a librar de esa amargura? Primero, reconocer que es un pecado delante de Dios. La amargura es un pecado delante de Dios, porque Él ya ha venido a sanar nuestras vidas, a endulzar nuestras vidas con su presencia, a darnos vida nueva. Y la amargura corta todo eso. Entonces, muchas veces la traemos de nuestro pasado y venimos a Cristo trayendo eso, cargándolo. Necesitamos ser libres. Pero muchas veces ya estamos en el Señor y permitimos que eso quede en nuestro corazón, ya haga nido y crezca. Y la raíz no se queda solo una raíz, empieza a crecer, empieza a echar raíces también. Y el fruto es, ¿verdad? Amargo, como el ajenjo, amargo. Dice, quítense de vosotros. Nosotros tenemos que reconocer que la amargura es pecado en nuestra vida. Lo segundo es que hay que pedirle perdón al Señor y luego perdonar a aquel que nos hizo esa ofensa. Perdonar. Necesitamos, para ser libres de la amargura, un espíritu perdonador en nuestros corazones. Y es tan preciosa esta porción de Efesios, porque en el 32 nos llama más bien a volvernos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Necesitamos venir a la presencia del Señor y examinarnos a nosotros mismos y ver
si tengo una raíz de amargura o varias raíces de amargura, y pedirle perdón al Señor y perdonar todo lo que tenga que perdonar delante de Dios. Como Él me perdona a mí, ¿cómo usted quiere que Dios lo perdone? ¿Quiere que lo perdone a medias, algunas cosas sí y otras no? ¿Cómo Dios nos perdona? Ese mismo espíritu de perdón con el que nosotros somos perdonados, lo necesitamos para nosotros perdonar a aquellos de quienes hemos recibido una ofensa en algún momento, sea de muchos años atrás, sea de este tiempo. Le pedimos perdón al Señor y perdonamos también al ofensor. Y generalmente nos damos cuenta, amados hermanos, que cuando venimos a Dios en humildad y decidimos que no queremos más esta raíz de amargura porque es pecado contra Dios y quiero perdonar como Dios me perdona a mí, nosotros nos vamos a dar cuenta también que quizás nosotros ofendimos. También tuvimos parte en ofender. Entonces pedimos perdón para que esa amargura que va de la mano con la cólera, con el resentimiento, con la maledicencia, muchas veces no lo estamos expresando, pero está en el corazón. La murmuración está ahí en el corazón y en las cosas que hacemos se manifiesta esa amargura. Y entonces, qué importante, amados hermanos, cada uno de nosotros mirar en la presencia de Dios, mirar nuestros corazones y examinarnos a la luz de la palabra, a la luz del Señor, y venir con humildad al Señor y reconocer si tenemos esa raíz de amargura y pedir perdón, perdonar de todo nuestro corazón y ser libres. Eso trae liberación a nuestras vidas, trae sanidad a nuestros corazones. Y nosotros queremos eso, lo necesitamos para seguir adelante en Cristo Jesús, ser libres en Él, tener el corazón que ha sido sanado de toda herida para que eso no salpique a otros, sino que más bien nuestras raíces sigan creciendo en lo profundo, en las aguas de Dios, para que más bien las aguas de Dios sean las que salpiquen a otros y el fruto de Él sea visto en nuestras vidas. Gloria al Señor, gloria al Señor. Ahora, la palabra nos habla ahí de Esaú. Vamos a regresar a Hebreos 12. Dice en el verso 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Nos advierte de esa raíz de amargura y nos habla también ahí de Esaú. ¿Qué pasó con Esaú? ¿Nos recordamos quién es Esaú? Esaú era el nieto de Abraham. Abraham recibió la promesa que en él serían benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. De él iba a venir esa simiente santa, iba a venir el Salvador. Esa promesa estaba en su casa, en su familia. La recibió su hijo Isaac, el hijo de la promesa. E Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Y aquí están mencionando a Esaú, que Esaú por una sola comida vendió su primogenitura. Él era el primogénito, él tenía derechos como primogénito. Pero ¿sabe qué pasó con Esaú? Que realmente su interés, su corazón no estaba en las cosas espirituales, estaba solo en las cosas naturales.
Qué importante, amados hermanos, que cuando viene la palabra a nuestros corazones, nosotros podamos atesorar el peso de las cosas espirituales en nuestra vida, atesorar el peso de lo de Dios en nuestra vida. No solo darle cabida, sino darle la importancia que merece y que debe de tener. Esaú estaba en una familia de fe. No solo era una familia de fe, de esa línea iba a venir el Salvador. Él tenía derechos especiales como primogénito. No solo eran los derechos de sacerdocio, él estaba la doble porción de la herencia y estaba el liderazgo de la casa paterna. 3 cosas tenía el derecho como ese primogénito. Y él sabía que de ese linaje iba a venir un Salvador, pero no le importó, no le dio peso. Vamos a ir por un momentito a Génesis 25. En Génesis 25, vamos a leer ahí. En el verso 29, 25, 29. Y cuán importante es nosotros apreciar lo de Cristo en nuestra vida. Aquí está Esaú. Él tenía derechos. Aunque el Señor, antes de que ellos nazcan, había profetizado que aunque Saúl era el mayor, él había hecho elección por Jacob, pero eso se iba a cumplir. Y Esaú, de alguna manera, muestra cómo a él no le interesaba darle el peso y el lugar a las cosas del Señor. Y aquí lo vemos en el verso 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Jacob amaba las cosas de Dios y no hizo bien en engañar a su hermano. En cierta manera se aprovechó, ¿verdad? Él estaba cansado, estaba agotado de la casa, tenía hambre y quiso comer. Él lo que quería era comer, llenar su estómago porque tenía mucho hambre. Y entonces Jacob también se aprovechó y le pidió algo grande. Le dijo: véndeme en este día tu primogenitura. Y Esaú pudo haber pensado: yo voy a recibir mucha bendición. Esto es grande para mí. No puedo sacrificar esto, aunque tenga mucho hambre. No puedo sacrificar la bendición de Dios en mi vida solo por saciar mi hambre físico. Y él pensó: ¿para qué me va a servir? Pudo haber pensado diferente. Y él dice que comió, bebió y se fue y menospreció la primogenitura. Menospreció lo de Dios. No le dio ese lugar.
Y fíjese qué importante, hermanos, porque nosotros hoy hay que apreciar lo de Dios y darle el lugar que tenemos que darle. Porque muchas veces estamos en la fe, aún nos reunimos con la familia de la fe, pero en lo profundo no ponemos el corazón, los afectos en Cristo. Los seguimos poniendo en las cosas de esta tierra. Los seguimos poniendo en las cosas del día a día, en las cosas naturales, aun cuando la palabra nos dice de tantas maneras que busquemos primero el reino de Dios, porque todas las otras cosas, todo lo de esta vida, el Señor nos los va a dar como añadidura. Y Esaú, estando en la fe, menospreció todas esas cosas. Luego él se arrepintió y quiso recuperarlo, pero ya no pudo. Ya lo había menospreciado, ya lo había dejado. Y de alguna manera nosotros hoy poder examinar nuestros corazones, ver que no haya nada que estorbe la gracia de Dios, la vida de Dios, y no ser de aquellos que somos de palabra, pero el corazón no está completamente puesto en el Señor. Y muchas veces dejamos aquello de Dios por otras cosas naturales. Esaú hizo eso. Después él se arrepintió, pero no se arrepintió porque realmente había perdido la primogenitura, sino que se arrepintió porque había perdido muchas bendiciones que venían en eso, pero ya no la pudo recuperar. De todas maneras, eso era para Jacob. Otra cosa que hizo Esaú, lea cuando pueda los capítulos 25 y 27 de Génesis, ahí está la vida de Esaú, fue que Abraham buscó esposa para su hijo Isaac en la casa en su casa, en su propia familia, en el núcleo familiar, y iban a buscar esposa para Esaú y Jacob de la misma manera. Pero Esaú quiso emparentar con mujeres de otras familias que adoraban otros dioses. Y eso causó mucha amargura en el corazón de sus padres. Pero solo hablaba de que no le interesaba, ¿verdad? Estar en ese mismo sentir y menospreciaba. Pero al final le costó y ya no pudo recuperar. Y Esaú habla de aquel corazón que aún estando en las cosas del Señor no le da el peso y continuamente preferimos cosas de esta vida y de mucha de la vida de esta tierra, del mundo, y no le damos el verdadero peso a las cosas de Cristo. Y amados hermanos, que el Señor nos dé la gracia de nosotros examinar nuestros corazones, que si hay heridas del pasado, raíces de amargura que traemos de atrás o que en este tiempo se han anidado en el corazón y han causado resentimientos y han causado que esa amargura pueda salir y pueda no solo amargarnos a nosotros, sino amargar a los que están a nuestro costado, a los que más frecuentamos. Pedirle al Señor que nos dé la gracia de perdonar de corazón como Él nos ha perdonado a nosotros y ser libres de eso. Ser libres y ser sanos y que nosotros podamos caminar en la abundancia de su gracia y no hacerlo solo de palabra, no hacerlo solo porque simplemente estamos entre la familia de la fe, no, sino que eso pueda ser verdadero en nuestros corazones, pueda ser real. Queremos ser libres en Cristo Jesús para Él, para vivir en toda la abundancia de su gracia, de su amor, de la fe que es en Él.
Así que Esaú es un buen ejemplo, ¿verdad? De no haber dado el peso y el lugar a las cosas del Señor. Y nosotros queremos hacerlo. Y queremos hacerlo en todas las maneras, en todo lo que Dios trae a nuestra vida. Y queremos hacerlo también no permitiendo ninguna raíz de amargura que estorbe nuestra vida en Cristo, que nos sea tropiezo. Así que queremos darle gracias al Señor. Señor, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque queremos seguir y continuar en ti, Señor. Queremos correr esta carrera como nunca antes, Señor. Con todo lo que tú nos dices en Hebreos 12, queremos correr la carrera siguiéndote a ti, mirándote a ti, despojándonos de todo peso, Señor, de todo pecado, Señor. Y te rogamos todos los que estamos presentes, Señor, y todos los que podamos escuchar esta palabra. Te rogamos que nos des esa gracia de examinarnos delante de ti. Tú mismo, Señor, examina nuestros corazones y haznos ver, Señor, si hay alguna raíz de amargura que nosotros hemos permitido que se anide, que crezca, que pueda brotar. Alguna raíz de amargura que nos estorba, que no nos deja avanzar porque continuamente nos recuerda alguna herida, algún mal tiempo, algún sufrimiento. Señor, te pedimos que en esta hora tú nos des convicción, Señor. Nos des convicción de pecados, Señor, y que la podamos quitar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Perdonarnos los unos a los otros, como tú nos has perdonado, Señor. Señor, regálanos ese espíritu perdonador. Regálanos esa gracia, Señor. Señor, y te clamamos que tú traigas abundante liberación a nuestras vidas. Liberación para amarte, para seguirte, para servirte. Que tú sanes con tu aceite, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, que nos hagas nuevos para ti, Señor, para caminar en ti, Señor, y para poder disfrutar de la abundancia de tu gracia todos los días que tú nos regales. Te lo pedimos abundantemente, Señor, te lo pedimos con todo nuestro corazón. Que sean tus aguas de vida, Señor, las que nutren nuestras vidas, para que continuamente pueda haber fruto de Dios y ese fruto nunca cese, Señor, ni aun cuando llegue el tiempo de sequía en nuestras vidas, ni aun cuando viene, Señor, el tiempo en que no hay abundancia de agua, Señor. Que esas raíces, Señor, suban tus aguas de vida y haya abundante fruto para ti en todo tiempo de nuestras vidas. Te lo rogamos unidos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.